Hola, buenos días, Dios los bendiga. Ya llevamos el día 14, 15, ya no sé, perdimos la cuenta del día de la cuarentena. Estamos un poquito más desestructurados, más relajados. Pero quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio en esta mañana. Y se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso del 1 al 5. Y el libro de Habacuc es un libro profético donde encontramos a esta persona que se le podría llamar el Tomás del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le costaba creer, era como ver para creer. Y debemos decir que esas dudas, esas preguntas que él también son las que nos surgen hoy en día a nosotros en estos tiempos y con mucha más frecuencia a los creyentes. El primer versículo del libro comienza diciendo profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y el término profecía se está refiriendo aquí al juicio. Y en realidad esta no fue una pregunta de Habacuc, sino más bien la respuesta de Dios hacia su hijo. Esta respuesta que el Señor puso en manos de Habacuc fue el juicio o castigo que este profeta llamó profecía, como también le hicieron otros profetas del Antiguo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios sabía que tenía delante de él un pueblo rebelde, un pueblo conflictivo, y a veces tomaba decisiones extremas, que hoy nos parecen tremendas, pero era la única forma que el pueblo de Dios se podía corregir. Y la respuesta del Señor fue ese juicio, ese castigo que el profeta recibió. Y el versículo 2 de este capítulo dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc en realidad le estaba diciendo a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. Y eso es algo que nos pasa muy frecuentemente a nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos a orar y a clamar y vemos que la respuesta no llega. Pero Habacuc en realidad quería encontrar una respuesta a esas oraciones. Y una noche de desesperación clamó con todo su ser, con todo su interior, al ver la violencia que se estaba produciendo a su alrededor y en el pueblo. No solo alrededor, sino también en el pueblo. Y se le apareció Dios. Y este fue el lamento de Habacuc. El versículo 3 y 4 dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no se ajusta a la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí está la gran pregunta: ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad y la justicia y el pleito y la contienda y la violencia entre su propio pueblo, entre sus hijos? Y esta, que es una pregunta muy antigua que se hacía el profeta Habacuc en aquel momento, en aquel tiempo, es a la vez una pregunta sumamente actual. Una pregunta que usted y yo nos podemos hacer hoy. Pero observemos este detalle. Como ya hemos sugerido en la introducción, este libro de Habacuc probablemente se escribió en algún momento después de la época del rey Josías. Fue el último buen rey que tuvo el reino de Sur, o sea, el reino de Judá. Después le siguió Joacás, que fue bastante malvado, y su reinado no duró más de 3 meses. Después le llegó el tiempo a Joaquín, reinó 11 años y también fue un mal rey. Y hubo un incumplimiento a la ley de Moisés y el pueblo se estaba alejando cada vez más de Dios. Y la pregunta
que podemos hacer ahora es por qué estaba Dios permitiendo aquella maldad. Hoy también el pueblo se está alejando de Dios, cada día más. Y las consecuencias, como ya lo he descrito en otro video anteriormente, las consecuencias las debemos pagar. En una ocasión hubo un profesor universitario creyente, tremendo hijo de Dios, estaba conversando con otro también creyente en cuanto a la actitud de algunos profesores universitarios que eran incrédulos y que utilizaban diferentes métodos para sembrar dudas en las mentes de los estudiantes que creían en Dios y así destruir la fe de aquellos jóvenes, atacando la integridad de la palabra de Dios. Y en aquellos momentos formulaban preguntas como: ¿creéis realmente que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo? ¿Cuántas veces nos han preguntado a nosotros, como pastores, como creyentes, como hijos de Dios, como evangélicos? Nos ven diferente y nos dicen: ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Pensáis que un Dios de amor, un Dios amante, un Dios de un corazón tierno permitiría tanto sufrimiento? Son las preguntas que hoy en día nos hacemos. La gente se estaba saliendo con la suya al cometer los pecados, hacer lo que realmente querían, lo que tenían en su corazón y no lo que realmente Dios pretendía de ellos. La pregunta en la mente del profeta Habacuc: ¿por qué permitía que los hombres y mujeres malvados prosperaran? Y esto, cuando me vino a la mente, yo dije: es la misma pregunta que yo hoy me estoy haciendo. Conversando con mi esposa nos preguntábamos: ¿cómo puede ser que gente que no tiene a Dios, gente impía, gente que no ama a Dios en ninguna situación, en ningún momento de su vida se acercó a Dios, pueden prosperar, pueden llegar a ser gente tan importante? Incluso hay muchos creyentes que se hacen esta pregunta, al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal. Al contrario, parece que los premiara. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya? ¿Por qué se tiene que soportar gente normal y corriente el peso mayor del aumento de la inflación, los impuestos, el aumento en los precios en la comida diaria, las crisis económicas? ¿Por qué? ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? ¿No será que esa pregunta también se la está haciendo usted? Fue precisamente la pregunta que este profesor se hizo. En el Salmo 73, versos 2 y 3, el salmista dice: en cuanto a mí, casi se me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de nuestras creencias? ¿Cuántas veces pensamos que el decir me porto bien, hago las cosas conforme a la voluntad de Dios y en vez de irme bien me va mal? Y dudamos y estamos a punto, como el salmista, de resbalar en sus propios pasos. El pueblo de Judá aparentemente creyó que sus integrantes eran los preferidos de Dios, que Él no los castigaría por su pecado. Y probablemente cuando la primera vez cometieron una acción malvada se sintieron inquietantes, preguntándose: ¿me castigará Dios? ¿Hará algo Dios contra mi vida? Pero cuando fueron conscientes de que Dios no había hecho nada, supusieron que Él no se había dado cuenta o que no le importaba. Y así se empieza, dando un pequeño traspiés, un pequeño resbalón, creyendo de que a Dios no le importa. Y cuando no nos dimos cuenta, llegamos al momento crítico de crisis que el mundo está viviendo hoy en día.
Esto no es consecuencia de un día o de dos. Esto no es consecuencia de que los chinos hicieron una pandemia, un virus. Esto es consecuencia del alejamiento del ser humano de Dios. Poco a poco nos fuimos alejando y no nos fuimos dando cuenta de que Dios estaba cada vez más lejos. Y lo tomábamos en un momento dado como algo natural, como algo que ya no iba a pasar más nada. Dios no ha cambiado sus normas ni sus procedimientos. Y aun cuando ejecuta una acción contra una obra malvada que no se lleve a cabo rápidamente, su castigo con el tiempo seguramente llegará. Por eso les dije anteriormente, las consecuencias del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y tarde o temprano las consecuencias se pagan. ¿Alguna vez uno cree que el mismo Habacuc sintió cuando vio a su nación empeorar? Es lo mismo que siente usted y que siento yo cuando vemos que nuestro mundo se está derrumbando. Que nuestra gente, nuestros amigos, vecinos, en diferentes partes del mundo se están contagiando y se están muriendo. Pero estas condiciones se presentan hoy en día como consecuencia de eso. ¿Y qué está haciendo Dios al respecto? Un análisis así superficial nos llevaría a la conclusión de que parece que no estuviera haciendo nada, que estuviera dejando pasar. Pero Él ha permitido que entráramos en un periodo de relativa prosperidad, de bienestar. Y ahí fue cuando la gente comenzó a despreocuparse de las cosas de Dios. Poco a poco, paso a paso, traspiés tras traspiés, pensando que Dios no se daba cuenta. Sin embargo, ahora hemos llegado a un estado tal que nos preguntamos cuánto tiempo más sobreviviremos. El profeta Habacuc, que era un hombre con un corazón tierno, sensible, detestaba el ver cómo la ilegalidad, el pecado se generalizaba impunemente. La respuesta de Dios, mira el versículo 5 lo que dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeráis. Se lo repito: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se nos contare, no la creeréis. Y aquí vemos cómo Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer: abrir nuestros ojos y comenzar a mirar a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Se presentaba una gran crisis como hoy en día. El norte estaba el imperio asirio, que había conquistado la ciudad de Nínive, su capital, y había sido destruida. A orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado la victoria sobre Egipto. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: mira las naciones. Hoy la palabra de Dios nos dice también a nosotros: mira las naciones poderosas a nuestro alrededor. Dios está implicado hasta tal punto de que no está sujeto al problema y tenga que realizar ciertos ajustes obligados por la situación. Pero es parte de la consecuencia que debemos pagar. En las palabras, en otra versión del versículo 5, dice: mirad las naciones, contemplarlas y quedar asombrados. Y termina diciendo el versículo 5: porque haré una obra en vuestros días, que aun cuanto os contara, no la creeréis. Dios nos estaba diciendo que estaba llevando a cabo lo que iba a resultar difícil de creer.
Yo amo mucho a Dios. Los que me conocen saben cuánto mi familia y yo amamos a Dios. Y sabemos que el propósito de Dios en estos momentos es llevarnos a Él. Y a pesar de que esta gran catástrofe, esta gran crisis sanitaria que está golpeando al mundo entero y está dejando miles y miles de muertos y consecuencias económicas que todavía al día de hoy no alcanzamos a ver, porque si hoy usted cree que está en una gran crisis económica, no se imagina lo que viene. Pero Dios nos está diciendo que lo que viene es mejor. ¿Por qué? Porque esto está sirviendo para que nosotros, su pueblo, llevemos la palabra a aquellos que no la tienen. Porque Dios está viendo cómo nosotros, su pueblo, nos estamos arrodillando y clamando, pidiendo perdón por el pecado del mundo. Porque nos estamos alejando de la religiosidad y nos estamos volviendo al amor hacia el prójimo. Nos estamos ayudando los unos a los otros, como nos enseña la palabra. Nos estamos acercando a nuestros vecinos, a nuestra familia, a otros puntos en el mundo lejanos, a ver qué es lo que podemos hacer. Es tremendo. Nos tuvimos que salir de los templos y volver a las iglesias en las casas. ¿Y qué significa el volver a las iglesias en la casa? Volver al comienzo, donde las iglesias eran en las casas, donde el servicio, el culto a Dios, la adoración a Dios era en las casas. Por eso les digo, hermanos, hermanas, amigos, que lo que Dios está buscando en estos tiempos es que nos volvamos a Él. Que dejemos de andar por esos caminos torcidos, llenos de tropiezos que nos hacen caer una y otra vez, y volvamos nuestra vista a Él. Que nos arrepintamos, como dice Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 14, nos volvamos a Él. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiese y se volviese de sus malos caminos, Él nos va a escuchar. Él quiere que corrijamos nuestro rumbo. Él quiere verte a ti, a mí, unidos. Unidos en clamor, unidos en oración. Y a pesar de que creamos hoy que nuestra oración no es escuchada, y creamos como el profeta Habacuc que tampoco le era contestada su oración, Dios estaba actuando. Te invito a que en este tiempo busque más de Dios. Comiences a reconocer que estabas caminando por el camino equivocado. Un camino que no te llevaba a nada. Un camino que lo único que ibas a tener era riquezas. Y que ibas a ser tan, pero tan pobre que lo único que ibas a tener era posesiones materiales. Él quiere algo mejor para tu vida y para tu familia. Te invito a que cierre tus ojos y hagamos una simple oración, diciéndole: Señor, perdónanos. Reconocemos que hemos pecado, que nos hemos desviado de tu camino. Y te pedimos ahora, Señor, que tu inmenso amor y misericordia se vuelva sobre nosotros y nos lleve al camino de la verdad y la vida, que es Jesús. Te doy gracias y te pido, no te doy, sino que te pido que me ayudes a distribuir este mensaje, esta palabra, con tus amigos, con tus vecinos, para que todos juntos, unánimes en un mismo espíritu, nos volvamos a Dios. Dios te bendiga, te quiero mucho, hasta la próxima.